En el mundo del Airsoft, las pistolas se habla mucho de ellas, pero una cosa a la que siempre llegamos los jugadores a la misma conclusión es que prácticamente todas las pistolas buenas de calidad tienen que ser pistolas GBB, pistolas de gas blowback. En este mundo tenemos muchísimas marcas, tenemos Marui, tenemos KJ Works, tenemos Umarex, marcas top del top, porque ves siempre en una partida dominguera pues 20 réplicas de pistolas de la misma marca. No el mismo modelo, pero de la misma marca. Pero hay una marca de la que nunca se habla en este tema, y en el tema de los rifles se habla un poco más, pero está ahí, y es la marca de Northridge. Northridge nos viene dando pistolas desde alrededor de 2018-2019, y su primera pistola, la SCP-1, que fue muy criticada porque prácticamente utilizaban el rebranding de piezas que ya estaban hechas para otras réplicas. Digamos que la SCP-1 era una high capa simplemente rebrandeada. Viendo esto, Northridge supo aprovechar el feedback del cliente, y es que ellos aprovecharon el feedback para crear la SCP-2, una pistola con un diseño diferente, un poco más vistosa y mejor de funcionabilidad. Ahorraba un poco más de gas y la patada era un poco mayor que la SCP-1. Escuchando el feedback que le daban sus clientes, Northridge siguió con la evolución en el mundo de las pistolas. Se fue primero al rendimiento y no tanto al look que tenía la pistola como tal. Se fue a una pistola un poco más compacta, pudiéndola agrandar de diferentes maneras, que tuviera el mejor rendimiento posible y que mantuviera una estética un poco más agresivo en cuanto a la diferencia de sistema que tiene. La SCP-5, la primera que salió, fue la 4.3, la pistola más pequeña creada por Northridge. Es una pistola que tiene una corredera prácticamente partida por la mitad. Esto en principio no fue muy bien recibido por los jugadores del Airsoft el día de su salida, pero con los días fue bien recibida porque aumentaba el rendimiento de gas y el rendimiento de estabilidad de la réplica. Esta pistola sale al mercado como la apuesta con más rendimiento en una pistola que se ha visto en la historia del Airsoft, ya que con su sistema de corredera partida nos da un rendimiento brutal de gas y de estabilidad. Es una construcción entera desde el lower, pistolete, mango, ¿cómo le dirías tú también? Así, ¿no? Empuñadura. Empuñadura. Desde la empuñadura, que es plástica, en adelante todo es full metal. Desde el receiver del gatillo, las dos correderas son metálicas, todos los sistemas interiores también son metálicos. O sea, es una pistola prácticamente full metal. Un feedback que ha llamado mucho la atención de parte de los clientes de Northridge es el tema de los tornillos y las roscas. Muchos de ellos dicen que vienen un poco sueltos, o que simplemente al intentar apretarlos un poco de más se pasa la rosca y se rompe. Esto es normal en tornillos pequeños en casi que todas las réplicas, pero es algo que no debemos normalizar. Creadores de contenido que han creado las réplicas desde cero han recomendado cambiar todos los tornillos y ponerle fijatornillos en prácticamente todas las roscas. Esto es una práctica que se hace comúnmente en muchas réplicas de GBB, desde Marui hasta WE, Umarex y Northridge en este caso. Es una pistola que cuenta con un sistema grandioso en su sistema 6.0, que 6.0 se refiere a las pulgadas de largo que tiene la réplica. Es un sistema muy beneficioso, ya que en el sistema 6.0, 6 pulgadas, te permite tirar por más de 40 metros con bolas súper pesadas de más de 0.43. No es algo que me esté inventando, ni que se inventó un creador de contenido en una prueba, es algo que directamente te recomienda la marca en su página web. Y sí, ya que estamos hablando de la página web, tenemos que mencionar todo, porque es una marca que te lleva a llevar la réplica a su máximo alcance, te lleva a llevar a sus réplicas a la máxima posibilidad que tengas de potencia y demás. Esto viene de la mano con un sistema de repuestos infinito. Puedes encontrar desde el gatillo, puedes encontrar piezas internas, puedes encontrar absolutamente cada pieza de la réplica en su página web. Eso sí, en Europa siempre, así te hagas un pedido de 400 euros, vas a tener que pagar el envío. Pero sí es verdad que si se te pierden las alzas, si se te pierde el gatillo o se te parte el lower de la réplica, simplemente te metes en la página, lo buscas y además de tenerlo, vas a tener un vídeo tutorial de cómo cambiarlo. Eso para mí, como cliente, es imprescindible de evaluarlo como punto positivo en esta marca. Hemos hablado mucho de los puntos positivos, y que son muchos, de esta réplica, pero también tenemos que hablar de los puntos negativos, los cuales son algunos cuantos. Uno de los puntos negativos, y es por lo que yo creo que más gente se frena a comprar este tipo de réplicas, es por su precio. Esta réplica ahora mismo en octubre del 2025 cuesta 279 euros, la versión 4.3.
siendo la versión más larga un poquito más caro. Pero sí es verdad que nosotros hemos descubierto una especie de truco en mi equipo y es por eso que tenemos tantas réplicas de este tipo de réplicas. 5.1 y 2 4.3 y en el equipo tenemos una 6.0 y Lucho tiene otra de estas. Otra 4.3, o sea que tenemos en total 5 SSP5 en el equipo. A diferencia de la 4.3, la 5.1 ya viene para ser una réplica entre secundaria y primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser una réplica que fácilmente la puedas llevar de primaria, como cualquier rifle de asalto, porque es una pistola que te hace una distancia y una precisión enorme, pero tiene su contraparte y es el peso. Han habido comentarios de varios creadores de contenido con respecto a la 5.1 y a la 6.0, que es una pistola secundaria que cansa. Pero eso es para el uso de cada quien. Uno de nuestros compañeros, Lucho, que tiene la 6.0, la usa única y exclusivamente como primaria. Para jugar como secundaria, cuando quiere jugar con su rifle, se viene con la 4.3 y se la pasa genial. Sí, hablamos de que es una réplica de que pesa mucho, pero es que la Glock de Tokyo Marui con corredera plástica pesa 700 y algo gramos y esta pesa la versión 4.3 984 con el cargador y la más pesada, que es la 6.0, no pesa más de 1 kilo 70 gramos. Así que no hay tanta diferencia con peso si eres un jugador de secundarias. Puede variar 200 gramos, pero tampoco es un peso que vayas a notar demasiado si la vas usando de a ratos. A lo mejor si la usas la partida entera, notarás que pesa más que una pistola convencional. Pero es que es más que una pistola convencional. Muchos de ustedes en los comentarios de mis vídeos de presentaciones de réplica me han dicho: tienes que hacer un testeo del gramaje, de los FPS, de esto. Ya hay vídeos mucho más técnicos sobre qué potencias y qué gramaje levanta esta réplica. En sí, desde la 4.3 hasta la 6.0, estas réplicas todas levantan hasta 0.48 gramos, unas mejores que otras. Hablamos de una réplica que te mete una bolita en un cuadrado de 8 por 10 a 20 metros. O sea, tiene una agrupación excelente para hacer una réplica de gas con un cañón interno tan cortito. Y la verdad es que te puede levantar bibis de hasta 0.48. Yo la suelo utilizar con 0.32, mi compañero la suele utilizar con 0.30 y mi otro compañero Lucho, que tiene la 6.0, la suele llevar hasta un poco más. En un vídeo que les voy a dejar en la descripción tenéis el vídeo técnico del canal de 4Quad, que le hace un vídeo súper profesional y súper detallado a los parámetros técnicos de disparo de esta réplica. No habla tanto del cargador, que uno de estos cargadores pequeños puede costar entre 27 y 30 euros en la tienda oficial, sin envío incluido. Y el largo puede costar un poco más de 30, me parece que son 37, casi 40 euros. Pero vale mucho la pena. Estos cargadores son completamente compatibles con los de Hi-Capa de Marui. Así que si ya tienes una Hi-Capa de Marui, pues piénsatelo de que prácticamente todos los cargadores de esta réplica te sirven para aquella y todos los de aquella te sirven para esta. Cada una tiene un uso específico, cada una tiene un destino diferente desde mi punto de vista, pero las dos son réplicas que van maravillosamente bien. Esta réplica te hace algunos 51 disparos por cargador. Eso quiere decir que te hace casi 2 cargadores y en verano a lo mejor te llega a los 2 cargadores netos o un poquito más. Es capaz de llegarte fácilmente a 50 metros con bibis de 0.28 y casi a 60 metros con bibis de mucho más gramaje en las 6.0. Y tiene un rendimiento bestial en temperatura, porque el test que hizo 4Quad hizo todos los disparos que te permitía el cargador y desde el primero hasta el último hubo una diferencia de 10 a 20 FPS entre todos los disparos. O sea que la consistencia entre cada uno de los disparos por tema de temperatura en el cargador es genial. Algo que me gusta mucho de la réplica y de la marca en sí es que tienen un lema, y es que hacen réplicas para que te duren para toda la vida y que te venden los repuestos, porque si en algún momento se te llega a dañar, lo último que quieren es que la tires. Y eso es algo que yo decía, bueno, pues será algo simplemente de la marca, algo de marketing que querrán vender.
Y es que al final me he puesto a investigar y es que es verdad, de cada una de sus réplicas cuenta con un stock súper gigante de cada una de las piezas que tiene esta réplica. De piezas de recambios, de piezas de modificación, temas de colorines, que le quieras cambiar el cañón externo, que le quieras cambiar la corredera a otro color. Y tienen piezas súper exclusivas para tema de holster y demás. Y sí, la réplica la puedes modificar de 1000 maneras. Tiene un sistema que es para colocarle a la réplica, que es un sistema que lo tienes que comprar aparte. Viene con estos 5 tornillos y le pones este sistema aquí para que entre directamente en el holster. Es un sistema que te permite ponerle cualquier tipo de mira y cualquier tipo de linterna, porque es un sistema que va por fuera, no va protegida con ninguna funda, sino que es un sistema de quick release que diseñó la marca exclusivamente para este tipo de pistola. Sí, es una marca y una pistola que a mi equipo y a mí nos encanta, y es un sistema que de verdad no nos ha hecho preocuparnos de lo que vendría siendo la réplica por más de 2 años. Yo a mi réplica personal, que es la 4.3, no le he cambiado absolutamente nada de internos desde que la compré. De hecho, creo que podríamos decir que cada una de estas pistolas tiene la goma original y no hemos tenido que tocarla desde que empezamos a jugar con ella. Además de que creo que está de más decir que cuenta con un TDC ajustable desde afuera de la réplica. Eso te haría no tener que abrirla para darle al hub, simplemente con una llave Allen, para poder cambiarle y regularle el tema del hub, que no se suele mover mucho. Y es una pistola en sí que a nosotros nos gusta muchísimo. Northridge sigue apuntando a sus modelos de pistolas y a su marca en general. Han sacado este año la TP22, que es una pistola más fea que la madre que lo parió, pero es una pistola que supuestamente en rendimiento de corredera entera blowback va genial. Es una pistola que viene diseñada para ponerle una serie de miras que van muy bien. Y también han sacado diversos modelos y diseños de pistolas de otras marcas que lo han convertido a propias, que también dicen que van muy bien. Personalmente no las hemos probado, pero sí vemos esa implementación en esta marca de hacer cosas que duren, que hacer cosas que desde el primer momento la puedas sacar de la caja y jugar con ellas, que no sea Marui la reina de coger algo y que sepas que tienes algo de calidad. Sí, es verdad que cuesta un dinero un poco más, tienes que hacerte un esfuerzo un poco más, pero aquí es donde viene el cierre del vídeo, y es como ya se acerca Black Friday y lo tenemos en el último viernes de noviembre de este año. Pues es un momento que pueden aprovechar, ya que tanto yo como todas las personas de mi equipo nos hemos hecho con esta pistola en ese día, porque de 270 que está ahora mismo, en esa semana, una semana previa o ese mismo día, suele bajar a 160, 170 euros con un cargador incluido. Así que comparándola a los precios que tenemos ahora con pistolas como las de Umarex o pistolas nuevas de Marui, pues yo la veo como una muy buena opción para optar por una pistola si ya eres veterano o si te quieres empezar en el mundo del airsoft con una réplica que te vaya a durar para toda la vida y que no te va a dar ningún tipo de problema. Así que con la marca de Northridge yo estoy encantado, espero que siga encantado y les seguiré dando feedback a través de mis redes sociales, de mi Instagram. Así que sí, Northridge es una marca que nos encanta a mí y a mi equipo muchísimo, y es una réplica que nunca nos ha dado problemas de ningún tipo. Si alguno de ustedes tenéis alguna pregunta, la pueden dejar en comentarios o preguntarme en mi Instagram de Airsoft. Sin problemas les respondería a cualquier pregunta que tengáis de esta réplica o de cualquiera que tienen mis compañeros. Yo personalmente tengo la 4.3, mi compañero Cristian tiene la 5.1 y mi otro compañero Lucho tiene la 6.0 y también tiene una 4.3. Así que de feedback en mi equipo tenemos muchísimo. Pero como les digo, no hemos tenido ningún tipo de problema, así que más tema de ponerle cositas y chuches, pero no tanto tema de que se nos haya dañado, porque después de 2 años continuos de uso no ha tenido ningún tipo de problema. Así que nada, me despido y pasar un buen fin de en la dominguera.